esta oportunidad, en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en la sexta edición, en estas entrevistas que estamos teniendo vía digital, le damos la bienvenida a Diego Ábalos. Él está también participando con su documental, en la competencia de documental, con Liliana Bodov, La Madre de los Confines, así se llama. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por el recibimiento. Bueno, contanos un poco, seguramente en tantas entrevistas que has tenido, te han preguntado lo mismo, cómo surge la inquietud, la idea, por qué acercarte a esta escritora. Si querés un poco contarnos. Dale. Bueno, hablo de nosotros porque el equipo está conformado por gente de la ENERC Buenos Aires. En ese momento nosotros éramos estudiantes de cine y te hablo del 2005, un año antes, yo leo en una revista, en la revista Eñe, una entrevista que le hacen a Úrsula K. Le Guin, que era una gran escritora de literatura fantástica, donde le preguntaban quiénes eran para ella los autores más importantes del género fantástico en la actualidad. Y ella decía textual: a mí no me gusta dar nombres porque es algo muy incómodo, solamente voy a mencionar a una sola persona, Liliana Bodó. Y a mí me llamó mucho la atención, primero porque no conocía el, el nombre de esta persona, y segundo porque lo que leo al momento es en un apartado que era argentina, mendocina, de 40 años de edad, que nunca había escrito nada y que un día se le ocurrió, porque leyó El Señor de los Anillos, eh, hacer su propia mitología contando con los mitos mapuche una alegoría de la invasión española, lo escribió, lo presentó y terminó siendo un bestseller, no solamente acá, sino también afuera. Y dije, pero esta historia es una locura ya de por sí, como tenía tantos condimentos tan increíbles que dije, bueno, hay que hacerlo. Claro. Un año después entré a ENERC y empezamos el baile. Bueno, pero ella, indudablemente esto de la escritura lo tenía de chica, ¿no? De la infancia, porque en el documental se muestra eso, ¿no? Ella apela a su memoria y creo que en un momento lee un poema y dice, esto lo escribí cuando tenía, no sé si 14 años, 9 17, no me años, 9 acuerdo, años. pero Sí. 9 años, bueno, re chica. Entonces se ve que estaba en ella, ¿no? Eso dormido y que de repente, bueno, el disparador fue este libro del Señor de los Anillos. Sí, es cierto que ella tenía como muchas inquietudes literarias, había escrito poemas y algunos cuentos inclusive, pero ella Sí. consideraba que eso no era parte de su carrera, Ah. sino que tenía que ver más con su formación. Para ella, realmente su carrera empezó con su primer libro, como autora me refiero, ¿no? Como, Claro, sí, sí, sí. Y después la convocatoria, decirle, bueno, Liliana, nos gustaría hacer eh, este documental. ¿Cómo fue esa cercanía? fue en Buenos Aires, ella estaba haciendo, porque vivía acá en esa época, ella terminó viviendo en San Luis, pero antes vivió unos años en Buenos Aires, que es donde yo la conocí. Eh, Fue en una feria de literatura fantástica que se hizo en la UBA, en la Facultad de Letras de Juan, y yo me acerqué, así muy tímidamente, con mi librito, y le dije, me gustaría conocerte y hacer un documental con vos, era como un pollito mojado, ¿no? Obvio. Y, y ella es súper accesible, súper divina. También es cierto que en esa época todavía ya no había estallado como estalló años después en relación a su fama y a su reconocimiento. Entonces no éramos tampoco tantos los que la seguíamos. Y Liliana era como media aventurera, si vos le proponías algo así en conjunto y de hacer y de trabajar, ella se reenganchaba, no tenía como muchos problemas. Eh, También es cierto que la película fue mutando, porque nosotros fuimos con una primera opción de película y en el hacer se fue transformando en lo que finalmente terminó siendo. Así que bueno, ella también creció y se involucró con nosotros dentro del proyecto. O sea que esa mutación tenía que ver también con sugerencias de ella, No necesariamente. ¿no? Lo que pasó fue que nosotros empezamos un documental con una postura, ¿cómo se podría decir? Muy de fanático. Especialmente yo, muy de, casi te diría, hacer un homenaje alrededor de su literatura y de dejarla a ella como si fuera una especie de diosa intocable. Eh, la cuestión era que yo no quería hacer, y eso lo supe desde el principio, el típico documental de
escritor, viste que las películas de escritores son una persona, una biblioteca, como tengo yo detrás, y alguien hablando y hablando y hablando de libros. Es aburridísimo, es como lo anticine. Entonces yo quería hacer como algo más distinto, mezclar un poco de ficción, generar ideas con ella, hablar de cómo se hace un documental y hablar de nosotros también y de la creación. Y en realidad eran maneras, creo yo, ahora a la distancia, de eh, poner una defensa contra hacernos cargo realmente de la película, de ella, de la historia que nos estaba proponiendo, hasta que finalmente plantamos bandera y dijimos, bueno, basta, y contamos la vida de Liliana en Mendoza con Liliana. Y ahí vino realmente lo fuerte, lo productivo y nació la película. Bueno, y en Mendoza también, bueno, justamente se muestra cuando ella llama por teléfono a su papá, ¿no? Y le cuenta que, claro, un personaje que querían que también participe, que hable sobre ella, era su padre. Ujú. ¿Eso lo armaron? ¿Estaba guionado? ¿Se les ocurrió ahí en ese momento? ¿Cómo fue? Mira, la verdad que la película tiene realmente, pero realmente muy poco de lo que podríamos decir eh, esto está mentido o está ficcionalizado, sino ciertas partes, por ejemplo, ella sentada en un bar, para que conecten con otras Claro. escenas y cuestiones así, sí, son formalmente bien de guión, pero todo el resto fue hecho muy, muy, muy en crudo. Quiero decir, estábamos experimentando junto con ella y la idea era captarla con motivos y sensaciones y, y cuestiones de conflicto que realmente a ella la conmovieran y nosotros estar presenciándolo. Entonces, nuestro trabajo, en dúo me refiero con Liliana, era yo proponer y ella ajustarse a esa propuesta para ver qué iba surgiendo desde ahí y con eso armar posteriormente la película en postproducción. Si bien nosotros teníamos como un esquema de que sabíamos a dónde queríamos ir, las grandes escenas las fuimos descubriendo, llevándonos por esa improvisación del riesgo de tanto no saber, sino de probar. Por Esa ejemplo, la llamada del padre, sí, perdóname, sí, sí, está sí. totalmente en vivo, no estuvo planteada nunca. Ah, bien. No, te decía que esa Liliana conmovida, eh, quizás, bueno, por volver a Mendoza, con lo que significaría para ella, recorrer las calles, su antigua casa, Ujú. el cambio de esta religión que ella decide hacer, también la conectan con su hija, entonces ahí se genera un vínculo diferente, ¿no? No es lo mismo ella sola, me parece en el documental, que con su hija caminando toda su historia. Sí, esa fue una idea brillante que nos dio un director de acá de Buenos Aires que se llama Santiago Giral, Ajá. eh, que nosotros tuvimos con él al principio del proyecto una clínica en Salta, y él nos dijo, ¿por qué no ponen a la hija? Y a nosotros nos super cerró, porque era cierto, era muy distinto si yo hubiera estado detrás de escena preguntándole, hinchándola, que viendo cómo funcionaba el vínculo entre una madre y una hija que ya tiene como sus propios códigos, su propia confianza, su propio cariño. Eh, y porque además, justamente la película trata sobre el vínculo paternal muy fuerte, ya sea con el padre y con la madre. Entonces, tener el vínculo de las dos, madre e hija, nos estaba contando en ausencia la propia relación de Liliana con su madre ausente. Claro. Y ella luego cuando vio la película, ¿qué le sucedió? ¿Qué les dijo? Para ella ¿Cómo fue su reacción? fue muy fuerte ¿Sí? ver la película, sí. Ella me decía que le dolía muchísimo, que la conmovía mucho. Me decía dos cosas. Primero, que era un retrato muy sincero de su familia. Ella como que veía a su familia, veía a los gestos de su padre, de su hermano, de la gente que conocía. Eran como que realmente, creo que la película logra eso. Es una película sin pose, sin postura. Está como en carne viva y la gente también se va contaminando de esa cuestión. Entonces ella veía a toda su gente ahí adentro. Y eso ya era especial. Y después, el hecho de poder revivir esa cuestión con su madre en el lugar donde falleció y del abrazo final con su padre, a ella no le dejaban para nada indiferente. Era realmente muy fuerte, aún años después todavía le seguía tocando.
Bien, y bueno, este documental lo realizaron en plena etapa de estudio, de formación de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy al documental, a la distancia, A mí me asombra como muchísimo, realizador? me asombra muchísimo con la edad que tenía yo en ese entonces, que si no saco cuenta mal, eran 24, 25, Mm, eh, me asoma cómo pude soportar realmente tanto peso. Me refiero a que es una película muy profunda en sus temas, en hablar de la muerte, del tiempo, de las relaciones de padre y de hijo, con una persona tan importante, en una situación tan sensible, tan generosa, tan sincera, y hay algo, me parece a mí, muy de la inconsciencia de la gente joven y de no tener miedo y de vamos para adelante y salimos y la peleamos, que creo que está muy bien en la película. A mí me asombra, sinceramente, que con esa edad que teníamos pudimos contar un relato tan adulto, eh, que después, bueno, por supuesto fue muy difícil porque nosotros teníamos muchísimo material, fue como un proceso de selección muy, pero muy fino, hecha con Anita Remón, que es una de las grandes montajistas hoy día de la Argentina. Y bueno, estábamos estudiando todos juntos en ese entonces. Así que a mí realmente eh, me gusta mucho porque creo que tiene eh, la, la osadía de la juventud ahí representada, nosotros, ¿no? ¿Y cómo hicieron con los fondos en aquel momento? ¿Y el equipo era reducido? ¿Cuántos eran? Éramos re poquitos y éramos re pobres, entonces, no porque ahora seamos ricos, Había que, ¿no? claro. Nada que ver, pero éramos más pobres todavía. Eh, entonces, fue como, te podrás imaginar, un pedido general de auxilio a todo el mundo, a la Claro. provincia de Mendoza, a la ciudad de Mendoza, a Luján de Cuyo, a la ENERC, porque la ENERC, la escuela del Inca, nos ayudó, nos dio plata, nos dio las cámaras, nos dio el equipo de sonido. Así que fue como muchas voluntades que se unieron para que esto pudiera salir adelante. La verdad es eso. ¿Y cómo fue la recepción en Mendoza, el público mendocino, su círculo, el literario, el intelectual o el público en general? Muy ¿Cómo tomaron esta sorpresivo, película? muy, realmente creo que nadie se imagina lo que es la película, porque todo el mundo se espera que va a ser una película donde Liliana hable de literatura, y la película realmente Claro. no trata de literatura, no es sobre su obra, sobre sus libros, eso lo podés leer si querés uniendo cabos, que en la película están abiertos para que se lean y se interprete su literatura, pero la película en realidad puede verla cualquier persona que no haya leído jamás un libro de Liliana, e inclusive una persona que ni siquiera sepa quién es Liliana, porque las cuestiones son otras. Entonces, todo el mundo queda muy conmovido y muy atrapado, pero no por lo que creía que iba a encontrarse, no por el retrato de una autora, sino por el retrato de una mujer. Sí, la escena que a mí la verdad que me impactó fue cuando ella justamente relata, ¿no? En esa casa cómo fue que fallece la madre, eh, Sí, y la memoria, ¿no? De la secuencia de cómo fue cada escena, cada momento, ella siendo buena chica. sí, es increíble, ¿no? Porque ahí te das cuenta también, hablando de literatura y de la película, que no es literatura, pero esas lecturas que también se pueden hacer, que están abiertas, ella no deja de perder su rol de narradora. Claro. Entonces, en momentos así, vos la ves cómo trabaja su cabeza y cómo va armando secuencias y cómo va juntando imágenes y cómo va hablando de manera poética, que es todo natural en ella, porque no está nada forzado. Entonces vos ves, creo que es como el experimento interesante, la conmoción, la emoción y la sensibilidad en un cerebro que al mismo tiempo no deja de funcionar como el cerebro de una novelista. Finalmente ella, antes de fallecer, estaba radicada en San Luis, Sí, ¿sí? sí. Bien. Eh, y luego a futuro, ¿qué otros proyectos tienen? ¿Cómo continúa ese equipo de trabajo con tus compañeros de estudio? ¿Cómo fue después de esto? Y hicimos una serie de televisión después porque ganamos un Ajá. concurso
del INCA, y pudimos filmar una serie que se llama Invasión Salamone, que también fue como otra aventura alrededor del arquitecto de Buenos Aires, Francisco Salamone, y nos fue muy bien. Trabajamos con Juan Sasturain y Ezequiel Castaño, 8 capítulos, y la productora Rizoma. La verdad que fue como una gran experiencia. Y después cada uno fue abriéndose como por distintas ramas. Francisco Larralde en la producción de cine, yo me incliné mucho más al guión y a la dirección, y además me formé como director de teatro y director de ópera, así que voy como rotando. El año que viene estreno un guión de cine que filmó Daniel Werner. Eh, Tengo proyectos para teatro, dirigí un musical. Así que vamos como variando. Para mí lo que nos caracteriza a todos es como el deseo de representar. No nos encerramos solamente en el cine, sino en el hecho de poder contar historias. Y en tu trabajo, ¿cómo te está tratando la pandemia? Con los recursos que tenés, bueno, con los protocolos que hay que tener, y con las limitaciones. Y yo la verdad que al ser guionista mucho no me Es, modifica, porque yo siempre estoy como solo y encerrado, es como triste el destino del guionista. Eh, sí, de pronto las cuestiones más de rodaje y de teatro sí y están de súper teatro, cortadas, claro. pero bueno, yo también me mantengo siendo profesor de guión, Ah, entonces lo pasé todo online. Creo que lo terrible tiene que ver más con los roles técnicos, que son los que realmente sí. están sufriendo Mm, esta cuestión de manera más en el cine me refiero, ¿no? Y de manera mm. más terrible, la gente de luz, la gente de sonido, los actores, la gente que vive del rodaje, lo cual es como terrible. Claro. Bueno, te invitamos a que sigas disfrutando del festival. Tu película se está viendo hoy, durante todo el día, hasta las 0 horas. Y la gente puede también, por supuesto, dejar su voto, emitir su opinión. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Diego. Felices No, de que hayas participado de este festival. no, gracias a vos, Lucía, por este espacio, por tu paciencia, por haber visto la película. Muy agradecidos todos nosotros, hablo en nombre mío y del equipo, con el festival, por el lugar que nos dieron, y a toda la gente que está ahí, especialmente de Jujuy, muchísimas gracias, y sigan cuidando este espacio de cine que tan valioso es. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.